ponte cómodo y apaga las luces si te atreves. Pero, sobre todo, ponte los auriculares. Tienes por delante 2 horas del más puro y absoluto horror. 2 horas de relatos cruzados, de esquinas oscuras, de decisiones equivocadas y de silencios rotos por sonidos que nadie querría escuchar. Hoy no hay un tema fijo. No hay un hilo conductor que te avise de lo que viene a continuación. Pasaremos de pasillos vacíos a carreteras neblinosas, de pantallas malditas a la más perturbadora psicología humana. No vas a saber cuál es el siguiente paso, ni de dónde vendrá el próximo escalofrío. Las siguientes 2 horas están diseñadas para romper la tranquilidad de tu noche. Historias variadas, perturbadoras y, sobre todo, implacables. Aunque sean historias creadas para entretener, si estabas buscando algo para perderte en la oscuridad y pasar un poco de miedo, lo has encontrado. Comenzamos con nuestra primera historia. Dicen que los ojos son el espejo del alma. Pero nadie te advierte de lo que pasa cuando el cristal cobra vida de verdad. Todo comenzó 3 días después de mudarme a mi nuevo piso de alquiler. Es un apartamento pequeño y bastante antiguo situado en el centro de la ciudad. La madera del suelo cruje por las noches al cambiar la temperatura ambiental. Las tuberías emiten una especie de silbido constante y bastante molesto durante la madrugada. No era nada fuera de lo común en una vivienda con tantos años de antigüedad. El baño principal, sin embargo, tenía un espejo empotrado de dimensiones enormes. El marco de metal oxidado parecía soldado directamente a la estructura de la pared. Era completamente imposible de quitar sin romper el azulejo entero de la estancia. La primera noche que noté algo extraño fue un martes cualquiera. Estaba frente al lavabo cepillándome los dientes a altas horas de la madrugada. El cansancio acumulado de la mudanza me pesaba demasiado en los párpados. Escupí la pasta dental y abrí el grifo del agua fría para limpiarme. Al levantar la vista para mirarme en el cristal sentí una punzada extraña. Un escalofrío helado me recorrió toda la espina dorsal hasta la nuca. Me quedé completamente quieto mirando fijamente mis propios ojos en la superficie. Mi reflejo también permanecía inmóvil frente a mí en mitad de la penumbra. Pero juraría por lo que más quiero que hubo un fallo de transmisión. Cuando parpadeé, la imagen del espejo tardó un instante más en reaccionar. Fue un milisegundo de retraso casi imperceptible para una persona normal. Como cuando sufres un bajón de conexión jugando a un videojuego online. Pensé que el cansancio cerebral me estaba jugando una mala pasada mental. Apagué la luz rápido y me fui directo a la cama para dormir. Al día siguiente intenté olvidar aquello por completo durante mi jornada laboral. Pero la mente humana es traicionera cuando buscas explicaciones lógicas a lo absurdo. Por la noche volví a colocarme frente al gran cristal por pura curiosidad. Esta vez decidí hacer una prueba visual muy tonta para quedarme tranquilo. Levanté la mano derecha despacio para tocarme la mejilla izquierda con un dedo. Mi reflejo lo hizo exactamente al mismo tiempo que yo sin ningún problema. Sonreí aliviado sintiéndome el tipo más estúpido y paranoico del mundo entero. Pero justo cuando bajé la mano el reflejo falló otra vez de forma evidente. Mi extremidad real ya estaba apoyada sobre el mármol frío del lavabo. La mano del espejo apenas comenzaba a descender en ese preciso instante. Vi la separación de movimientos con total y absoluta claridad en la pantalla. Se me congeló la sangre en las venas de golpe ante aquella visión. El corazón me dio un vuelco violento y doloroso en mitad del pecho. Di un paso atrás apartándome de inmediato del ángulo de visión del cristal. Respiraba de forma agitada atrapado por una ansiedad tremenda que no controlaba. ¿Cómo demonios era posible que ocurriera algo semejante en el mundo real? Un espejo ordinario solo refleja la luz de forma inmediata por leyes físicas. Es física básica de primaria y no hay más misterio en ello. No hay ningún procesador informático retrasando la imagen real detrás del azulejo. Pasé el resto de la noche en vela con la luz de la mesita encendida. La puerta del baño permaneció firmemente cerrada con el pestillo echado a tope. El horror absoluto llegó durante la tercera noche consecutiva en la casa.
Intenté evitar entrar al baño durante toda la velada por puro miedo. Pero la necesidad física me obligó a ir a las 3 de la madrugada. No encendí la bombilla principal para no desvelarme más con la claridad. Entré a oscuras guiado solo por la bombilla de la linterna del teléfono móvil. Evité mirar de frente al cristal por puro pánico psicológico e irracional. Me lavé las manos rápido sintiendo una presión ambiental verdaderamente enorme en el cuarto. Se podía cortar la tensión del aire con un cuchillo afilado de cocina. El ambiente del aseo estaba inusualmente gélido y pesado esa noche de verano. Tanto que podía ver perfectamente el vaho blanco de mi propia respiración suspendido. Decidido a salir de allí, me di la vuelta rápido para marcharme. Mi espalda quedó completamente de cara al maldito espejo del lavabo de nuevo. Fue en ese preciso instante cuando ocurrió lo peor de toda la experiencia. Mi mano derecha ya rozaba el pomo metálico para abrir la puerta de salida. Entonces escuché un golpe seco y rotundo justo a mi espalda en la oscuridad. Un impacto sólido que venía directamente desde el interior del cristal pulido de la pared. El sonido resonó con fuerza en las paredes alicatadas del pequeño cuarto de baño. Me quedé completamente paralizado en mitad de la penumbra más absoluta del piso. Los ojos se me abrieron de par en par por el pánico que sentía. El pomo de la puerta parecía mi única vía de escape de aquella pesadilla. No quería mirar atrás bajo ninguna circunstancia de la vida por si acaso. Sabía perfectamente que aquello era una idea terrible y peligrosa para mi cordura. Pero el instinto de supervivencia a veces es destructivo y nos obliga a mirar. Giré la cabeza un par de centímetros de forma muy lenta y temblorosa. Apunté con el haz de la linterna hacia el centro exacto del espejo. La luz blanca de mi teléfono iluminó el cristal de arriba a abajo con nitidez. Lo que vi en ese momento me vació los pulmones de aire al instante. Mi reflejo en el espejo no me estaba dando la espalda como mi cuerpo real. Estaba colocado totalmente de frente mirándome con una fijeza absoluta y enferma. Su mano derecha estaba apoyada con fuerza contra la superficie lisa del cristal. Justo en el punto exacto donde se había escuchado el impacto anterior de antes. Pero lo más terrorífico de la situación no fue su extraña posición física. Lo peor fue descubrir que no tenía mi propio rostro de pánico y angustia. Tenía una sonrisa grotesca dibujada de oreja a oreja en sus labios carnales. Una mueca horrible que estiraba la piel de las mejillas de forma inhumana. Yo permanecía allí petrificado por un miedo paralizante que me impedía gritar. El reflejo entonces parpadeó muy despacio ante mis ojos abiertos de par en par. Me guiñó un ojo con una tranquilidad que daba escalofríos por todo el cuerpo. Hizo un movimiento lento y muy deliberado con el brazo derecho articulado. Colocó un dedo esquelético sobre sus labios sonrientes pidiéndome silencio absoluto antes de actuar. Salí de ese piso corriendo esa misma noche con lo puesto y las llaves en la mano. No he vuelto a mirarme en un espejo desde entonces por recomendación médica y personal. Tengo pánico de acercarme a cualquier superficie reflectante de mi nueva casa de alquiler. Me muero de miedo al pensar en una terrible posibilidad que me ronda la cabeza. Quizás el que está atrapado dentro esperando su turno en la sombra soy yo. El verdadero peligro de la tecnología actual no reside en los virus informáticos tradicionales que destruyen el sistema operativo de un ordenador. El verdadero peligro de nuestra era es la inmensa cantidad de información privada y sensible que regalamos alegremente a la red sin pararnos a pensar en las consecuencias. Todo comenzó la noche del pasado sábado durante la celebración de las fiestas patronales de mi barrio. Mi mejor amiga Marta y yo habíamos quedado desde por la tarde para tomar algo por los locales del centro histórico de la ciudad. La noche se alargó bastante más de lo que teníamos planeado en un principio debido al buen ambiente que había en las calles peatonales. Pasadas las 3 de la madrugada la fatiga del día empezó a pasarnos factura y decidimos que ya era una hora prudente para regresar a descansar. Vivimos en barrios totalmente opuestos de la periferia por lo que no compartíamos la misma ruta de vuelta a casa bajo ningún concepto.
Como hacemos siempre desde que éramos adolescentes por pura seguridad personal, decidimos activar una herramienta digital muy común en nuestros teléfonos móviles. Nos compartimos la ubicación exacta en tiempo real a través de la aplicación de mensajería instantánea que usamos a diario. Es una rutina habitual y casi automática entre nosotras que nos sirve para quedarnos tranquilas al saber que la otra ha entrado por la puerta de su portal sana y salva. El mapa interactivo del teléfono te muestra mediante un pequeño punto el lugar exacto donde se encuentra la otra persona de forma constante. Me subí a mi autobús nocturno de la línea circular y saqué los auriculares inalámbricos de la mochila para ponérmelos en las orejas. Encendí la pantalla táctil del teléfono móvil con el objetivo de comprobar el camino que estaba siguiendo mi amiga en ese mismo instante. El pequeño círculo con la fotografía de Marta avanzaba de forma totalmente normal por la acera de la avenida principal iluminada. Ella iba caminando a paso ligero y constante debido al intenso frío de la madrugada que hacía en la calle en esa época del año. Yo miraba de reojo el paisaje urbano gris a través de la ventanilla empañada por el vaho del interior del vehículo público. El autobús avanzaba despacio debido a la oscuridad reinante, deteniéndose pacientemente en cada semáforo en rojo del trayecto habitual. Volví a encender la pantalla del mapa digital para matar el tiempo muerto y comprobar cuánto le faltaba para llegar a su destino. En ese preciso segundo de la noche noté la primera anomalía extraña e inexplicable en el recorrido que realizaba Marta. El círculo de su fotografía personal se detuvo en seco en una esquina completamente oscura de la calzada. Era un cruce de caminos peligroso que daba paso directo a una zona de antiguos polígonos industriales totalmente abandonados desde hacía décadas. No existía ningún motivo lógico ni razonable para que ella se desviara de su ruta segura por ese oscuro camino de tierra batida. Me quedé mirando fijamente la pantalla parpadeante del dispositivo inteligente durante un minuto entero que me pareció una eternidad. El icono con el rostro de mi amiga no se movía ni un solo milímetro de ese punto exacto del mapa de la aplicación. Pensé de forma optimista que tal vez se le había caído algún objeto personal al suelo de la acera y lo estaba buscando. O que quizás se había detenido simplemente a atarse los cordones de las zapatillas deportivas para poder caminar con mayor comodidad. Pero de repente el indicador de la aplicación de mensajería dio un salto brusco y totalmente imposible para las capacidades de un ser humano. El círculo con su foto de perfil empezó a moverse por el mapa a una velocidad completamente sobrehumana y aterradora. Cruzó 3 calles enteras de la zona en menos de 2 segundos reales medidos por el reloj digital de mi pantalla. El mapa de la aplicación indicaba claramente que la señal se estaba adentrando a toda prisa en mitad del descampado de las fábricas abandonadas. Ningún ser humano de este planeta puede correr a esa velocidad tan tremenda por un terreno oscuro y lleno de baches profundos. La aplicación de geolocalización marcaba de forma matemática que el punto se desplazaba a casi 80 kilómetros por hora a pie. Una sensación de angustia muy desagradable y fría me oprimió el pecho de golpe, impidiéndome respirar con normalidad. Decidí pulsar el botón de llamada de voz de inmediato para escuchar su voz y quedarme tranquila del todo ante aquella locura. El teléfono emitió el primer tono de espera largo y monótono mientras yo me mordía las uñas de la mano derecha por los nervios. Sonó un segundo tono que aumentó mi nivel de ansiedad por momentos, haciendo que me levantara del asiento del autobús de un salto. Al tercer tono de llamada la línea telefónica se abrió de golpe emitiendo un chasquido metálico muy extraño en el auricular. Al otro lado de la línea no se escuchaba para nada el ambiente habitual de la calle que acabábamos de dejar atrás. No había ruido de viento de la noche ni tampoco el sonido rítmico de los pasos apresurados de Marta sobre la acera de piedra. Solo se escuchaba una respiración muy pesada y de un tono de voz extrañamente grave y cavernoso que me puso la piel de gallina. Era un sonido constante y rítmico que recordaba perfectamente al jadeo de un animal de gran tamaño acorralado y cansado. Acerqué el auricular del móvil al oído derecho con la mano temblorosa por culpa del miedo creciente que me dominaba las extremidades. Pregunté el nombre de mi mejor amiga en voz alta con un hilo de voz tembloroso que denotaba mi estado de pánico absoluto. Nadie me contestó al otro lado de la línea telefónica durante unos segundos que se me hicieron dolorosamente eternos e insufribles.
La respiración pesada y animal se detuvo en seco al escuchar el sonido directo de mi pregunta a través del micrófono del terminal. Se hizo un silencio sepulcral tan denso que me erizó por completo todos los pelos de los brazos al mismo tiempo. Entonces una voz áspera y completamente desconocida para mí habló con una tranquilidad y una parsimonia que resultaban del todo aterradoras. No era la voz de mi amiga Marta bajo ninguna circunstancia física posible ni por asomo en este mundo. Era una voz artificial y ronca que parecía emitirse directamente desde el fondo de una cueva subterránea muy húmeda y apartada. La voz pronunció unas palabras exactas con un tono de burla sutil que me congelaron el pensamiento y la sangre por completo. Muchas gracias por facilitarme el mapa en tiempo real de vuestra posición actual para poder agilizar todo el proceso. La llamada se cortó de golpe y sin previo aviso dejando un pitido sordo y molesto en la cavidad de mi oído izquierdo. Miré la pantalla del teléfono inteligente con los ojos completamente abiertos por el pánico absoluto que se había adueñado de mi cuerpo. El círculo con la foto de mi amiga se había quedado totalmente estático en mitad del barro de aquel descampado industrial del norte. Pero lo peor de toda la experiencia ocurrió un segundo después en la propia interfaz gráfica de la aplicación de mapas del teléfono. El sistema de localización se actualizó de forma totalmente automática para recalcular las distancias kilométricas del trayecto de vuelta. El icono con el rostro de Marta dio un giro brusco de 180 grados sobre su propio eje en la pantalla digital iluminada. Empezó a moverse a la misma velocidad sobrehumana e imposible de antes por la carretera secundaria que conectaba con mi sector urbano. Pero esta vez el indicador no se estaba alejando hacia la zona industrial del norte de la ciudad de manera aleatoria. El indicador avanzaba en línea recta y sin frenos hacia la ruta exacta que estaba siguiendo mi propio autobús nocturno de pasajeros. Aquella entidad desconocida estaba siguiendo de forma milimétrica el rastro directo de mi propia ubicación compartida en tiempo real de la aplicación. Le grité al conductor del autobús nocturno que parara el vehículo de inmediato en mitad de la calle oscura sin importar la parada oficial. Me bajé corriendo del transporte sin mirar atrás ni una sola vez y me metí a toda prisa en el primer portal iluminado que encontré abierto. Apagué el teléfono móvil por completo quitándole la batería de cuajo y saqué la tarjeta de memoria del dispositivo para destruirla con los dientes. La Policía Nacional encontró el teléfono móvil de Marta tirado en mitad del descampado de las fábricas a la mañana siguiente del suceso. El aparato electrónico estaba completamente destrozado a golpes limpios de piedra en mitad de un charco de barro negro y espeso. De mi amiga Marta no han vuelto a encontrar ninguna pista válida ni ningún rastro biológico hasta el día de hoy en toda la región. Yo sigo encerrada en la casa de mis padres con todas las persianas bajadas a cal y canto por puro terror psicológico y paranoia. He cambiado de número de teléfono móvil 3 veces consecutivas este mismo mes por motivos de seguridad personal y consejo de los expertos. Pero todas las noches sufro exactamente la misma pesadilla horrible y recurrente justo antes de quedarme dormida en la cama. Me despierto empapada en un sudor frío y espeso, pensando en la terrible realidad de que alguien ahí fuera tiene mi ubicación exacta de por vida. Mucha gente busca la tranquilidad absoluta de las zonas rurales para desconectar por completo del estrés diario y del ruido insoportable de las grandes ciudades. Mi pareja y yo cometimos el terrible error de alquilar una pequeña casa de campo aislada durante las vacaciones de verano de este mismo año. La propiedad en cuestión era una antigua edificación tradicional totalmente rehabilitada que contaba con muros muy gruesos de piedra vista y unos techos altísimos decorados con enormes vigas de madera noble. El propietario nos aseguró durante la gestión del alquiler que el aislamiento acústico y geográfico del lugar era perfecto para disfrutar del silencio absoluto de la naturaleza más pura. Durante las primeras horas del día el entorno era idílico y pacífico con los pájaros cantando entre los árboles frutales del jardín exterior y una brisa sumamente agradable. Pero la percepción de las cosas cambia de forma radical en mitad de la nada cuando el sol se oculta por completo tras las escarpadas montañas del horizonte. La oscuridad en mitad del campo es muchísimo más densa y pesada que la de cualquier callejón urbano iluminado por farolas de luz artificial.
La primera noche que pasamos allí transcurrió con total y absoluta normalidad en la gran cama matrimonial del dormitorio principal de la vivienda. Sin embargo, la segunda noche de nuestra estancia veraniega comenzó la auténtica pesadilla psicológica que nos destrozó la cordura para siempre. Nos habíamos ido a dormir pasadas las 12 de la noche después de disfrutar de una cena tranquila en el porche exterior de la preciosa vivienda de campo. Una hora más tarde me desperté de golpe y con una sensación extraña debido a un sonido seco y muy localizado que resonó con fuerza en la estructura superior. Era un crujido metálico y profundo que parecía provenir de la madera noble del techo del amplio salón comedor situado justo al lado de nuestra estancia. Al principio no le di la menor importancia debido a los cambios lógicos de temperatura que sufre la madera vieja por la noche al enfriarse el ambiente. Pensé de forma racional que los materiales simplemente se estaban asentando tras soportar el intenso calor del sol castellano durante toda la jornada diurna. Pero el sonido no se detuvo de forma aleatoria ni natural como ocurre con las contracciones normales de las estructuras arquitectónicas antiguas. El crujido comenzó a repetirse con un ritmo extremadamente constante y pausado que imitaba a la perfección el caminar lento y pesado de un ser de grandes dimensiones. El sonido avanzaba de forma milimétrica por la viga central de la casa en dirección exacta hacia el pasillo distribuidor que conectaba directamente con nuestra habitación. Me quedé totalmente inmóvil en el colchón escuchando con el corazón latiendo con una fuerza descomunal en la zona de la garganta por los nervios. Desperté a mi pareja con un leve y disimulado codazo en el brazo para comprobar de inmediato si ella también era capaz de escuchar aquello en el silencio. Nos quedamos los dos en silencio absoluto sin apenas respirar con los ojos abiertos de par en par en mitad de la oscuridad más profunda del cuarto. El crujido de la madera abandonó por fin la zona del salón y comenzó a resonar justo sobre el falso techo de escayola del pasillo exterior. Cada impacto en la madera era nítido y violento como si algo verdaderamente pesado presionara la superficie con una fuerza física y una intención tremendas. La velocidad del avance era desesperadamente lenta para aumentar la tensión ambiental y psicológica que ya se respiraba en el dormitorio completamente cerrado. El sonido se detuvo durante unos segundos eternos y angustiosos justo al llegar al marco de la puerta de madera de nuestra estancia principal. La presión del aire en el interior de la habitación aumentó de golpe por alguna razón física haciendo que el ambiente se volviera mucho más denso y gélido. Entonces el crujido continuó su camino implacable por el techo adentrándose de forma directa en el espacio aéreo de nuestra propia verticalidad personal. Avanzó de manera rítmica por la viga principal que cruzaba el techo justo por encima del lugar exacto donde nos encontrábamos tumbados los dos en la cama. El sonido se detuvo en seco exactamente encima de nuestras cabezas en mitad de la penumbra más absoluta y asfixiante de la noche de verano. Sentíamos una vibración física real y medible en el propio colchón debido al peso invisible que se sostenía de forma estática sobre los tablones de madera vieja. El terror nos impedía mover un solo músculo del cuerpo o emitir el más mínimo grito de socorro hacia el exterior desierto de la propiedad rural. Estábamos completamente convencidos de que si hacíamos algún ruido delataríamos nuestra posición exacta ante lo que fuera que estuviese allí arriba acechando en la sombra. El silencio absoluto que siguió a los crujidos fue sepulcral y duró casi 20 minutos enteros que se nos hicieron completamente eternos e insoportables. Fue entonces cuando mi pareja cometió el acto de desesperación más peligroso e impulsivo de toda nuestra vida en común por culpa del miedo. Agarró el teléfono móvil de la mesita de noche con la mano completamente temblorosa por culpa del pánico cerval que dominaba todas sus extremidades. Encendió la pantalla del dispositivo inteligente y activó de forma rápida la función de la linterna apuntando con el haz de luz blanca hacia el techo. La luz iluminó de forma directa la viga de madera noble que se encontraba justo encima de nuestras almohadas mullidas y de nuestros rostros pálidos. Lo que vimos en ese preciso instante nos vació los pulmones de aire por completo y nos heló el pensamiento de una forma que no se puede describir. La superficie lisa de la madera no estaba vacía ni mostraba el aspecto normal y limpio que tenía durante el día anterior a la luz del sol. Unas marcas profundas y frescas de garras de aspecto humano se estaban hundiendo en la madera noble en tiempo real ante nuestros propios ojos atónitos.
Vimos claramente cómo las astillas de la viga saltaban del techo y caían de forma lenta hacia las sábanas blancas de nuestra propia cama matrimonial. Algo invisible y dotado de una fuerza descomunal estaba aferrado a la viga superior boca abajo mirándonos fijamente en mitad de la penumbra. La linterna del teléfono móvil comenzó a parpadear de forma violenta debido a una interferencia magnética totalmente inexplicable del ambiente cargado de la estancia. Un siseo húmedo y caliente descendió de golpe desde la altura del techo impactando directamente sobre la piel desnuda de nuestros rostros congelados por el miedo. Era una respiración fétida y nauseabunda que olía a carne podrida y a tierra húmeda de un cementerio abandonado en mitad del monte más profundo. No aguantamos más la presión psicológica de la situación y salimos de la cama dando un salto desesperado hacia la puerta de salida del dormitorio. Corrimos por el pasillo a oscuras tropezando de forma violenta con los muebles del salón en mitad de la desesperación más absoluta del pánico nocturno. Salimos de la casa de campo completamente descalzos y nos encerramos en el interior de nuestro coche particular aparcado en el camino exterior de la finca. Arrancamos el motor del vehículo a toda prisa y aceleramos sin mirar atrás ni una sola vez por el camino de tierra batida hacia la carretera comarcal. El propietario de la vivienda rural nos llamó por teléfono a la mañana siguiente muy temprano para pedirnos explicaciones lógicas por nuestra precipitada huida. Nos aseguró por su parte que el techo de madera estaba impecable cuando fue a limpiar la casa tras nuestra precipitada marcha nocturna del lugar. Sin embargo, nosotros sabemos perfectamente lo que vimos con la luz directa de la linterna de mi pareja antes de que comenzara a parpadear por el fallo. El interior del coche sigue oliendo a esa respiración fétida y húmeda por mucho que intentemos limpiar la tapicería de los asientos con productos químicos. No hemos vuelto a pisar una casa rural ni a planificar unas vacaciones en el campo desde aquella fatídica y espantosa noche de verano en la sierra. El más leve crujido en el suelo de nuestra propia vivienda urbana actual nos hace saltar de la cama con el corazón completamente desbocado por la paranoia. Vivimos con el miedo constante de mirar hacia el techo de nuestra habitación y descubrir que las garras invisibles han encontrado el camino de vuelta a casa. El mayor peligro de viajar durante la madrugada por el territorio nacional no es el cansancio físico acumulado que termina por nublar tus reflejos naturales al volante tras horas de trayecto. El verdadero peligro de la noche profunda reside en esas zonas rurales apartadas, donde la civilización parece desaparecer por completo tras una curva cerrada de la calzada. Todo comenzó el pasado invierno mientras regresaba de un larguísimo viaje de negocios por los pueblos del norte de la península ibérica. Conducía mi vehículo particular por una carretera comarcal secundaria de un solo carril por sentido de la marcha y sin apenas iluminación pública. Había decidido tomar esa ruta alternativa para evitar el pago del peaje de la autopista principal, sin imaginar jamás las terribles consecuencias de mi decisión económica. Pasadas las 3 de la madrugada la señal de cobertura de mi teléfono móvil desapareció por completo de la pantalla digital instalada en el salpicadero. El sistema de navegación GPS del coche se quedó totalmente congelado mostrando una pantalla gris que indicaba un error de carga del mapa de carreteras. La luna llena iluminaba de forma tenue los campos de cultivos secos y los olivares que se extendían a ambos lados del arcén de asfalto viejo. Pocos kilómetros después de perder la señal digital, una densa y repentina capa de niebla blanca comenzó a filtrarse desde el fondo del valle boscoso de la zona. La visibilidad de la carretera comarcal se redujo a menos de 3 metros de distancia de forma casi instantánea y muy violenta para cualquier conductor de la zona. Tuve que reducir la velocidad de mi coche a apenas 30 kilómetros por hora para evitar salirme de la calzada por falta de una visión clara del trazado. Los faros halógenos del vehículo rebotaban contra la masa de vapor suspendido creando una barrera de luz cegadora y muy molesta para los ojos cansados. De repente el motor del coche comenzó a dar unos tirones bruscos y extraños antes de apagarse por completo en mitad de la marcha por el asfalto. El sistema eléctrico del salpicadero se apagó de golpe dejando el habitáculo interior sumido en la más absoluta y fría penumbra de la noche invernal de campo.
Conseguí detener el vehículo en el pequeño arcén de tierra batida gracias a la inercia del movimiento que todavía le quedaba a las ruedas delanteras. Me quedé sentado en el asiento del conductor respirando de forma agitada mientras intentaba asimilar la gravedad de mi situación actual en mitad de la ruta desierta. Giraba la llave de contacto varias veces consecutivas con la mano temblorosa por los nervios, pero el motor de arranque no emitía ningún sonido de vida mecánica. El silencio que se adueñó del entorno de la carretera comarcal era tan denso y pesado que resultaba verdaderamente molesto y doloroso para los oídos humanos. El frío del exterior comenzó a filtrarse rápidamente por las rendijas de las ventanillas del coche, haciendo que mi propia respiración generara un vaho blanco muy espeso. Decidí quedarme en el interior del habitáculo protegido por los seguros automáticos de las puertas en lugar de salir a buscar ayuda a oscuras por la calzada húmeda. Fue en ese preciso instante de aislamiento absoluto cuando noté el primer movimiento extraño entre la densa capa de niebla flotante del arcén izquierdo de la vía. Una silueta alargada y extremadamente delgada comenzó a recortarse de forma nítida entre los árboles del bosque de pinos cercano a la estructura de la carretera comarcal. La figura superaba fácilmente los 3 metros de altura total según pude comparar con las ramas más altas de los árboles de la zona rural del valle. Al principio pensé que se trataba de un árbol viejo deformado por el viento constante de la zona que soplaba con fuerza en el lugar esa noche. Pero el horror absoluto se adueñó de mi mente cuando vi que esa silueta comenzó a desplazarse de forma lenta hacia mi posición estática en el arcén. El ser no caminaba de forma erguida como una persona normal ni se desplazaba con la agilidad natural de un animal cuadrúpedo de los bosques. Se movía utilizando sus extremidades infinitas de una manera grotesca que imitaba a la perfección el caminar invertido de una araña gigante sobre el suelo húmedo de barro. Las articulaciones de sus largos brazos huesudos crujían de forma nítida en mitad del silencio sepulcral de la madrugada en mitad del monte castellano. A los pocos segundos otra silueta de idénticas características físicas apareció justo detrás de la primera criatura entre la gran masa de niebla blanca que lo cubría todo. Ambas entidades se colocaron de rodillas sobre el asfalto frío de la carretera comarcal cruzando la calzada en dirección directa hacia mi coche parado en la tierra. El haz de luz de la luna llena me permitió ver con todo detalle la textura de su piel desnuda que presentaba un color grisáceo y completamente enfermo. No tenían rostro humano ni facciones visibles en la cabeza lisa más allá de una enorme hendidura horizontal que se abría en mitad del cráneo calvo. De esa boca sin dientes salía un silbido constante y agudo que vibraba en los cristales laterales de mi vehículo de forma muy desagradable para mi cabeza. El terror psicológico me paralizó por completo impidiéndome reaccionar con lógica o buscar algún objeto contundente en la guantera del coche para poder defenderme de un ataque. Las dos criaturas se colocaron a ambos lados del vehículo comenzando a presionar los cristales templados de las ventanillas con sus largas manos esqueléticas y deformes. El peso de los cuerpos deformes hacía que la amortiguación del coche se hundiera de forma violenta hacia el suelo de tierra del arcén de la vía comarcal. Sentía el calor fétido de sus cuerpos traspasar el cristal de la ventana izquierda de mi asiento mientras la hendidura de su cabeza se abría de par en par. El silbido agudo de antes se transformó en una especie de risa ronca que resonaba directamente en el interior de mi cerebro provocándome un dolor de cabeza insoportable. Cerré los ojos con todas mis fuerzas esperando el fatal desenlace de la situación mientras rezaba en voz baja en mitad de la oscuridad más absoluta del coche. En un último acto de desesperación total volví a girar la llave de contacto del salpicadero con los ojos cerrados por el pánico cerval de morir allí. El motor del vehículo arrancó de golpe con un rugido potente y todas las luces del cuadro eléctrico del salpicadero se encendieron al mismo tiempo de la noche. Pisé el pedal del acelerador a fondo sin mirar la carretera comarcal ni importar la nula visibilidad provocada por la densa niebla blanca del fondo del valle. Sentí un fuerte impacto en la parte trasera de la carrocería del coche de uno de los seres, pero logré mantener la trayectoria del vehículo sobre el asfalto. Conduje sin frenar durante más de 40 kilómetros seguidos hasta que encontré la primera gasolinera iluminada de la autovía principal del norte del país entero.
Los empleados de la estación de servicio me miraron con caras de pánico absoluto al ver el estado lamentable en el que se encontraba mi coche particular de madrugada. La chapa del techo presentaba unas abolladuras enormes y circulares que coincidían perfectamente con la presión violenta de unas rodillas de gran tamaño. La policía local investigó la zona de la carretera comarcal al día siguiente por la mañana, pero no encontraron ningún rastro biológico de las siluetas entre los pinos húmedos. El seguro de mi coche no fue capaz de encontrar una explicación lógica para los daños estructurales que presentaba la carrocería exterior de metal de mi propiedad. He vendido ese vehículo particular por un precio ridículo este mismo mes porque era totalmente incapaz de volver a sentarme frente al volante de un coche moderno. No he vuelto a conducir de noche por ninguna carretera de la red nacional ni pienso hacerlo durante el resto de mi vida por pura prudencia personal. El más mínimo banco de niebla matinal en mitad de la gran ciudad me provoca unos ataques de ansiedad terribles que me obligan a encerrarme en casa. Vivo con la certeza absoluta de que esas figuras delgadas siguen esperando pacientemente en mitad de alguna comarcal oscura a que otro conductor cometa el error de perderse. El verdadero horror no siempre proviene de fantasmas con cadenas que arrastran sus lamentos por castillos medievales, ni de monstruos con garras afiladas que habitan en los bosques más profundos y apartados de la geografía regional. El peor terror de todos es aquel que se siembra de manera sutil durante la infancia en el patio de un colegio público ordinario, una semilla maldita que fructifica de forma destructiva y silenciosa cuando ya eres un adulto con una vida organizada. Todo comenzó a principios de la década de los 90, cuando mis amigos de la infancia y yo estudiábamos los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria en un viejo centro educativo de la provincia castellana. El colegio en cuestión era una estructura maciza y gris de la época franquista, que contaba con pasillos interminables de baldosas desgastadas, ventanas altas que vibraban con el viento y un patio trasero enorme rodeado de muros de hormigón armado. En la esquina más apartada e inhóspita de aquella zona de recreo, justo al lado de las antiguas dependencias de las calderas de carbón del edificio, existía una trampilla metálica de doble hoja completamente oxidada por el paso del tiempo y las lluvias de invierno. El conserje del centro siempre mantenía aquella zona vigilada y cerrada con un grueso candado de hierro forjado para evitar que los estudiantes más curiosos cometiéramos alguna imprudencia grave durante las horas libres. Pero durante el caluroso mes de mayo de nuestro último año escolar, el óxido, el abandono institucional y la falta de mantenimiento hicieron que la cadena del candado se rompiera por completo, dejando la trampilla entreabierta al misterio. Un grupo integrado por 5 amigos decidimos acercarnos a explorar el lugar prohibido durante la hora del recreo de la tarde, aprovechando que los profesores de guardia vigilaban el campo de fútbol en el lado opuesto. Levantamos una de las pesadas hojas metálicas con un esfuerzo físico tremendo debido al peso muerto del hierro, provocando un chirrido agudo e insoportable que afortunadamente nadie escuchó debido al griterío general del patio. Al asomarnos con cautela hacia el interior del hueco, descubrimos una escalera de caracol construida con bloques de piedra caliza que descendía de forma vertical hacia la más absoluta, densa y gélida penumbra subterránea de la edificación. Un olor pestilente a humedad acumulada durante décadas, a tierra mojada de pozo ciego y a nido de rata muerta ascendió de golpe por la abertura, golpeando de forma violenta nuestras fosas nasales adolescentes. Por pura valentía estúpida, orgullo infantil y ganas de impresionar al resto de los compañeros, uno de mis amigos propuso inventar un juego de resistencia psicológica para demostrar quién era el tipo más fuerte de todo el grupo escolar. El juego en cuestión consistía en bajar los escalones de piedra a oscuras sin ningún tipo de linterna o cerilla, y permanecer exactamente 1 minuto entero en el fondo del sótano con la trampilla metálica cerrada a cal y canto desde arriba. Los 3 primeros miembros del grupo realizaron la tétrica prueba de forma consecutiva, bajando los peldaños de piedra con mucho cuidado y subiendo a los 60 segundos exactos entre risas nerviosas, empujones y bromas absurdas de mal gusto. Aseguraban con firmeza que abajo no había absolutamente nada de interés, más allá de una oscuridad total, toneladas de polvo acumulado en el ambiente y un frío ambiental bastante molesto que te ponía la piel de gallina en los brazos.
El cuarto turno de la lista le correspondía por descarte a Javier, el chico más tímido, callado, introvertido y asustadizo de toda nuestra clase de educación secundaria de aquel año. Javier bajó los resbaladizos peldaños de piedra de forma muy lenta, casi arrastrando los pies y agarrándose con las dos manos a las paredes húmedas, mientras nosotros observábamos desde arriba cómo su silueta se desvanecía por completo en el fondo negro. Cerramos la pesada hoja metálica de hierro desde el exterior con un golpe seco que retumbó en todo el callejón, y comenzamos a contar los 60 segundos de rigor fijándonos en el segundero del reloj digital de mi muñeca izquierda. Durante ese eterno minuto de tensa espera no se escuchó ningún tipo de sonido extraño que proviniera del interior del subsuelo, ni ninguna queja o protesta por parte de nuestro asustado compañero de clase. Al cumplirse el tiempo reglamentario de la apuesta, levantamos la trampilla de hierro de golpe esperando encontrar a Javier sonriendo con alivio o pidiendo salir a toda prisa hacia la luz del sol del patio. Sin embargo, el chico subió los escalones de piedra de una manera extremadamente pausada, torpe y rígida, una actitud mecánica que nos pareció muy extraña y desconcertante a todos los presentes en el lugar. Tenía la mirada completamente perdida, fija en un punto inexistente del espacio del patio, las pupilas extrañamente dilatadas y el rostro cubierto de un color blanco ceniza verdaderamente alarmante para su estado de salud habitual. No pronunció ni una sola palabra articulada durante el resto de la jornada escolar, ni tampoco participó en las charlas y risas que siempre compartíamos al salir por la puerta principal del centro al acabar las clases. Pensamos de forma ingenua y simplista que simplemente se había pegado un buen susto debido a la oscuridad extrema del subsuelo, o que tal vez nos estaba gastando una broma pesada muy elaborada para devolvernos los insultos. Al día siguiente Javier no acudió al colegio por motivos de salud según nos dijeron, y sus padres terminaron por cambiarlo de centro educativo y de ciudad de forma repentina pocas semanas después sin despedirse de nadie. Pasaron más de 15 años enteros sin que ninguno de nosotros volviera a tener ninguna noticia válida o rumor certero sobre el paradero o la vida laboral de nuestro antiguo amigo de la infancia de la escuela primaria. La tecnología actual, la globalización digital y las redes sociales obraron el milagro de volver a ponernos en contacto directo durante el pasado mes de invierno, a través de un grupo de mensajería de antiguos alumnos del colegio. Decidimos por unanimidad organizar una cena de reencuentro en un conocido restaurante del centro de la ciudad para recordar los viejos tiempos, las anécdotas de los profesores y las gamberradas de nuestra etapa escolar obligatoria. Javier acudió a la cita de forma voluntaria para sorpresa de todos, pero su aspecto físico actual distaba muchísimo de ser el de un hombre de 30 años con una vida totalmente normal y saludable en la sociedad. Estaba extremadamente delgado, casi esquelético, vestía ropas oscuras y desgastadas, tenía unas ojeras profundas de color morado bajo los ojos hinchados y sus manos temblaban de forma constante al sostener la copa de vino tinto sobre la mesa. A altas horas de la madrugada, cuando el alcohol ya había hecho efecto y el resto de los comensales de la cena ya se habían marchado del local a sus casas, nos quedamos completamente solos Javier y yo en la mesa del rincón. Fue en ese preciso instante de intimidad y silencio de bar cuando decidí romper el hielo del pasado y preguntarle directamente por lo que ocurrió realmente aquella tarde de mayo en el sótano oscuro del colegio. Javier me miró fijamente a los ojos con una expresión de puro pánico psicológico y de demencia que me heló la sangre en las venas y me hizo adoptar una postura tensa de inmediato en la silla de madera. Me confesó con un hilo de voz tembloroso, rasgado y gélido, que abajo en la más absoluta penumbra del subsuelo escolar no estuvo solo ni un solo segundo de los 60 que duró la maldita prueba del juego. Me aseguró con lágrimas en los ojos que al cerrarse la trampilla metálica de hierro descubrió, con horror, que el sótano no era una simple habitación vacía dedicada al almacenamiento del carbón de la calefacción central. En mitad de la oscuridad más densa y asfixiante del pozo, una figura humana extremadamente alta, desproporcionada y esquelética se encontraba de pie esperándole pacientemente justo al lado del último peldaño de la escalera de caracol de piedra. Aquella entidad desconocida y aberrante le agarró fuertemente de los hombros con unas manos gélidas que carecían por completo de temperatura biológica real, de piel suave y de pulso cardíaco perceptible.
La criatura acercó su cabeza calva y lisa a la oreja izquierda de Javier y le susurró una frase exacta con una voz ronca que todavía resonaba a diario en su cabeza destrozada por la locura. He elegido tu cuerpo joven para poder salir por fin de este lugar abandonado y oscuro, pero tendrás que esperar pacientemente en el mundo exterior a que se cumpla el plazo exacto de 15 años de condena. Javier terminó de relatarme su historia, me miró con una sonrisa grotesca que no se correspondía para nada con sus facciones faciales habituales de la infancia, y comenzó a reírse de una forma completamente descontrolada, psicótica y desalmada. Salí del restaurante esa misma noche corriendo, sintiendo un pavor absoluto en el cuerpo que me impedía incluso caminar con normalidad por las calles desiertas, grises y oscuras de la gran ciudad de regreso a mi hogar. A la mañana siguiente nos enteramos por los medios de comunicación locales y la prensa digital de que Javier se había quitado la vida en el interior de su habitación de hotel a las pocas horas de acabar la cena. Sin embargo, yo sé perfectamente, en lo más profundo de mi alma, que lo que murió en esa habitación de hotel de madrugada no era el espíritu de mi tímido amigo de la escuela primaria. Vivo desde entonces con el miedo constante y la paranoia de que esa entidad oculta que habitaba en el subsuelo del colegio público ha cumplido su antigua promesa de libertad de forma definitiva. Cada vez que miro mi propio reflejo en el espejo del baño o analizo la mirada de las personas desconocidas que me cruzo por la calle, sufro la terrible certeza del pasado del juego infantil. Me muero de pánico al pensar en la espantosa posibilidad de que lo que camina hoy en día por el mundo real libremente, bajo el nombre y la identidad de Javier, sea la cosa del sótano. El miedo a la muerte es algo completamente natural, biológico e instintivo que compartimos absolutamente todos los seres vivos de este planeta desde el preciso instante de nuestro nacimiento en el mundo real. Pasamos la mayor parte de nuestra existencia diaria ignorando de forma deliberada el hecho inevitable de que nuestros días están contados por un hilo temporal invisible y finito. Pero la perspectiva del tiempo y de la propia cordura cambia por completo cuando el destino decide enviarte una señal acústica inconfundible, física y macabra para avisarte de tu final. Todo comenzó a mediados del pasado mes de marzo, cuando comencé a sufrir unos problemas verdaderamente severos de insomnio tecnológico debidos al estrés laboral acumulado en mi puesto de la oficina del centro. Decidí cambiar de forma radical mis rutinas nocturnas y retirar todos los aparatos electrónicos, pantallas y teléfonos de mi dormitorio principal con el único objetivo de encontrar un descanso mucho más limpio. La primera noche que dormí sin la presencia del teléfono móvil en la mesita de noche transcurrió con una tranquilidad verdaderamente agradable, placentera y reconfortante. Sin embargo, durante la madrugada del jueves siguiente comenzó a manifestarse un fenómeno acústico muy extraño que terminaría por destruir mi salud mental, mi físico y mi cordura para siempre. Me desperté de golpe justo a las 3 de la madrugada sintiendo una fuerte opresión en la zona del pecho y una sequedad de boca muy molesta que me impedía tragar saliva con normalidad. En mitad del silencio sepulcral que reinaba en el interior de la vivienda desierta, comencé a escuchar un sonido rítmico, metálico, seco y muy sutil a escasos metros de mi posición física. Era el clásico sonido de tic-tac que produce el mecanismo interno de un reloj de pared ordinario o de un despertador de plástico barato al avanzar el segundero. Al principio no le di la mayor importancia al asunto, pensando de forma lógica que el ruido provenía del viejo reloj analógico de la cocina a través del pasillo común de la casa. Pero al cabo de unos minutos de análisis mental me percaté de un detalle arquitectónico y decorativo que me heló el pensamiento de forma instantánea en la cama. Mi casa de alquiler es una vivienda moderna de diseño minimalista y yo jamás he comprado ni tenido ningún tipo de reloj analógico o de péndulo en toda la propiedad. Todos los sistemas de medición del tiempo que utilizo a diario en mi hogar son estrictamente digitales, silenciosos, electrónicos y conectados a la red de Internet. Encendí la luz de la lámpara auxiliar de la mesita con la mano completamente temblorosa por la sorpresa y registré cada rincón del dormitorio buscando el origen de la emisión acústica. Busqué debajo de la estructura de la cama matrimonial,
Vacié los cajones del armario de madera empotrado y revisé minuciosamente los bolsillos de todas mis chaquetas de abrigo sin encontrar absolutamente nada. El sonido del segundero no parecía provenir de ningún punto físico concreto de las paredes alicatadas, de las esquinas del techo ni del suelo de tarima flotante de la estancia. Se escuchaba con una nitidez espantosa y flotante en el centro mismo de la habitación, como si el propio aire de la estancia estuviera vibrando de forma mágica a ese ritmo constante. Con el paso de las jornadas consecutivas de la semana, el volumen del misterioso reloj invisible comenzó a aumentar de una forma verdaderamente alarmante, insoportable y descontrolada. El sonido ya no era un leve susurro nocturno que podías ignorar con un poco de paciencia o usando tapones para los oídos, sino un golpe seco que retumbaba en mi cráneo. El horror absoluto, físico y psicológico llegó cuando decidí realizar una medición empírica del ritmo de los golpes utilizando el cronómetro digital de mi pulsera de actividad física deportiva. Me senté en el suelo del salón en silencio absoluto y comencé a contar los impactos acústicos mientras me tomaba el pulso cardíaco de forma manual con los dedos en la muñeca. En ese preciso instante de la noche descubrí la tétrica y espantosa naturaleza de la anomalía que me estaba consumiendo la existencia y la salud por momentos. El ritmo del segundero invisible no medía las horas ni los minutos de la jornada de forma matemática y exacta según el tiempo astronómico oficial del uso horario. El sonido del tic-tac estaba perfectamente sincronizado y coordinado con el latido real de mi propio corazón biológico en el interior de mi caja torácica húmeda. Cada vez que mi músculo cardíaco se aceleraba por culpa del esfuerzo físico, de una pesadilla o del nerviosismo, el reloj de la habitación aumentaba su velocidad de forma idéntica. Pasé las siguientes semanas encerrado en mi domicilio acudiendo a diversas consultas de especialistas médicos, cardiólogos y neurólogos de la sanidad privada de la provincia en busca de una solución clara. Todos los doctores me aseguraron tras realizarme multitud de pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas y analíticas que mi sistema auditivo estaba impecable y que todo se debía al estrés acumulado. Pero yo sabía perfectamente que los médicos se equivocaban por completo por falta de información, y que lo que escuchaba no era una simple alucinación auditiva de mi cerebro cansado. El tic-tac comenzó a sufrir una modificación aterradora durante la pasada noche de tormenta eléctrica, mientras intentaba descansar de forma incómoda en el sofá de mi salón comedor. El ritmo del segundero invisible se separó por primera vez de la frecuencia natural de mis propios latidos cardíacos de una forma brusca, violenta y caótica. El reloj comenzó a avanzar a una velocidad desesperada, frenética y totalmente desbocada, emitiendo casi 3 impactos secos por cada segundo real medido por el mundo exterior. Me quedé completamente petrificado en mitad de la penumbra del salón sintiendo una angustia vital, un frío helado y un dolor físico que me impedían articular palabra o grito de auxilio. Sentía cómo la energía de mi propio cuerpo y la fuerza de mis músculos se iban desvaneciendo de forma proporcional a la velocidad del avance del invisible mecanismo metálico. Comprendí con total y absoluta claridad el significado real de la maldición temporal que se había instalado en mi vivienda de alquiler sin mi consentimiento ni conocimiento previo. El reloj invisible no estaba midiendo el paso del tiempo ordinario de la vida, sino que estaba realizando una cuenta atrás implacable, destructiva y definitiva de los latidos. Cada golpe seco que resonaba en el aire de la casa era un impacto menos en mi reserva biológica personal, un paso directo y veloz hacia la tumba húmeda. Actualmente me encuentro redactando estas últimas líneas de mi diario con las últimas fuerzas que le quedan a mis brazos debilitados por la falta absoluta de descanso físico real. El sonido del segundero se ha vuelto tan sumamente fuerte, intenso y ensordecedor que las ventanas de cristal de toda la casa vibran de forma constante ante cada impacto. El ritmo es ahora un eco insoportable que se asemeja al galope desbocado de un caballo salvaje en mitad de la noche más oscura y tormentosa del año entero. Sé perfectamente que al mecanismo invisible de la estancia apenas le quedan unas pocas vueltas de tuerca antes de detener su marcha de forma definitiva para siempre. Vivo con el pánico cerval de que el silencio absoluto regrese de golpe a mi habitación a lo largo de la próxima hora de la madrugada invernal. Porque tengo la terrible certeza psicológica de que cuando el sonido del segundero se apague por completo en mitad de la penumbra de mi hogar,
mi propio corazón dejará de latir. El miedo a la oscuridad no es un miedo irracional, absurdo o infantil del que debamos avergonzarnos de forma pública al llegar a la madurez de la edad adulta. Es una respuesta evolutiva perfectamente lógica y puramente defensiva ante el hecho biológico de que nuestros ojos no están diseñados para ver en la penumbra absoluta de la noche. Pasamos casi la mitad de nuestra existencia diaria rodeados de siluetas artificiales, que proyectan de forma caprichosa los muebles cotidianos de nuestra propia casa sobre las paredes de yeso. Pero la tranquilidad mental de un hogar se destruye para siempre cuando descubres por las malas que una de esas siluetas oscuras no depende de ninguna fuente de luz real. Todo comenzó a principios del pasado mes de abril, cuando tomé la decisión de cambiar por completo la distribución de los muebles del dormitorio principal para ganar espacio útil. Coloqué la gran cama matrimonial de madera justo enfrente del armario empotrado que domina por completo la pared más ancha de toda la estancia de descanso. La primera noche que dormí con esta nueva disposición decorativa transcurrió con una tranquilidad verdaderamente agradable, placentera y reparadora para mi mente fatigada por las obligaciones. Sin embargo, durante la madrugada del lunes siguiente comenzó a manifestarse una anomalía visual muy sutil que terminaría por consumir mi salud física y mi cordura mental. Me desperté de golpe a las 3 de la madrugada en punto sintiendo una fuerte opresión en la boca del estómago y un frío ambiental inusual y molesto. La persiana de la ventana exterior estaba bajada a cal y canto, por lo que la única iluminación de la estancia provenía de una farola de la calle. Esa luz mortecina se filtraba entre las rendijas de plástico de la persiana, proyectando una serie de líneas horizontales y amarillentas sobre la superficie del armario. En mitad de ese juego de luces y sombras estáticas, noté de repente un relieve inusual en la esquina superior derecha del mueble principal de madera. Era una sombra alargada y de aspecto vagamente humano que se extendía desde la moldura del techo hasta el suelo de la habitación de forma vertical. Al principio no le di la menor importancia al asunto, pensando con racionalidad que era la silueta de mi propia chaqueta colgada detrás de la puerta del cuarto. Pero al mover mi cuerpo sobre el colchón para cambiar de postura, descubrí un detalle óptico aterrador que me heló el pensamiento por completo en la cama. La sombra reflejada en el armario no imitaba mis movimientos físicos reales, ni tampoco variaba lo más mínimo de forma o tamaño al cambiar el ángulo de mi visión. Encendí la linterna del teléfono móvil con la mano completamente temblorosa por la sorpresa y apunté con el haz de luz blanca hacia esa esquina oscura. El brillo del dispositivo electrónico eliminó la penumbra del cuarto al instante, mostrando de forma nítida la madera limpia y vacía del mueble empotrado de la pared. No había ninguna prenda de ropa colgada en esa zona concreta, ni ningún objeto decorativo en las estanterías cercanas que pudiera justificar la silueta anterior de forma lógica. Sonreí aliviado en mitad de la noche, pensando de forma ingenua que todo se debía a una simple ilusión óptica provocada por el cansancio de la jornada. Apagué la pantalla del teléfono de golpe y volví a apoyar la cabeza sobre la almohada mullida para intentar recuperar de inmediato el sueño perdido de la noche. Fue en ese preciso instante de oscuridad total cuando la silueta humana regresó a la superficie del armario con una nitidez espantosa, agresiva y del todo imposible. Pero esta vez la sombra ya no se encontraba en la esquina superior derecha del mueble de madera, sino que se había desplazado 1 metro entero hacia el centro. Con el paso de las noches consecutivas de la semana, la misteriosa silueta negra continuó su avance implacable por todas las paredes de mi dormitorio principal de la casa. Cada madrugada que me despertaba sobresaltado a la misma hora exacta, la sombra se encontraba un poco más cerca de la vertical de mi propia cama matrimonial. El horror absoluto y psicológico llegó cuando me percaté de que la figura plana estaba comenzando a adquirir de forma progresiva un relieve físico tridimensional y corpóreo. La silueta ya no parecía una simple mancha de oscuridad proyectada sobre la madera barnizada o el yeso pintado de la habitación de mi vivienda de alquiler. La sombra sobresalía varios centímetros de la superficie lisa de la pared, como si una masa de humo espeso e inteligente intentara perforar la estructura material del cuarto.
El aire de la estancia comenzó a volverse inusualmente gélido, pesado y asfixiante cada vez que esa extraña presencia se manifestaba en mitad de la penumbra nocturna. El frío era tan intenso en el interior que podía ver perfectamente el vaho blanco de mi propia respiración suspendido en mitad de la oscuridad de la noche. Decidí pasar el fin de semana fuera de mi apartamento, acudiendo a un hotel céntrico de la ciudad en busca de un descanso físico real y de seguridad. El médico de cabecera me aseguró el sábado por la mañana que sufría un trastorno del sueño denominado parálisis del sueño, agravado por los altos niveles de estrés. Regresé a mi piso el lunes por la tarde, convencido por las explicaciones racionales del doctor y dispuesto a afrontar el problema de salud con total normalidad. Pero la realidad de la maldición demostró ser muchísimo más destructiva, real y violenta de lo que la ciencia médica es capaz de aceptar en sus manuales de estudio. Me fui a la cama pasadas las 12 de la noche, tras atrancar la puerta del dormitorio con el pestillo de metal por pura precaución psicológica e irracional. Me desperté sobresaltado a las 3 de la madrugada debido a un sonido de siseo húmedo y constante que resonaba justo al lado de mis orejas desnudas. Giré la cabeza de forma muy lenta hacia el lado derecho del colchón, sintiendo un pavor absoluto que me impedía incluso gritar para pedir auxilio al vecindario. La silueta negra ya no estaba fija en la pared de yeso ni en la madera del armario empotrado de la estancia principal de la vivienda. La sombra se encontraba suspendida de forma horizontal en el aire de la habitación, flotando justo encima de mi propio cuerpo desprotegido en mitad de la penumbra. Dos oquedades profundas, vacías y carentes de globos oculares se abrían en mitad de su cabeza lisa, mirándome fijamente con una intensidad que me heló la sangre. Unas extremidades largas y carentes de una estructura anatómica real comenzaron a descender de forma pausada hacia la zona de mi garganta para presionarla de golpe. Sentía la presión física y real de esa masa de oscuridad asfixiante hundiéndose en mi piel, sin que yo pudiera mover un solo músculo de mis brazos. Actualmente me encuentro redactando este testimonio en el interior de mi coche particular, con el motor encendido en mitad de una gran avenida iluminada del centro urbano. He abandonado el piso de alquiler de forma definitiva con lo puesto, dejando las llaves de casa tiradas en mitad del pasillo común del edificio de viviendas. Sé perfectamente que no puedo volver a dormir en ninguna habitación oscura durante el resto de mi existencia en este planeta por una pura cuestión de supervivencia. El más mínimo parpadeo de las farolas de la calle o la proyección accidental de una silueta en la pared de mi oficina me provoca unos ataques de pánico espantosos. Vivo con la terrible certeza psicológica de que las sombras del mundo real no son simples efectos ópticos de la luz artificial sobre los objetos cotidianos de casa. Me muero de miedo al pensar en la posibilidad de que, en alguna noche especialmente oscura de este invierno, la silueta de la pared decida terminar el trabajo. La tecnología analógica y los objetos de coleccionismo tienen un encanto nostálgico verdaderamente único que atrae a muchos amantes del diseño retro y a buscadores de tesoros del pasado en todo el mundo. Mi pareja y yo compramos un viejo receptor de radio de los años 50 en un concurrido mercadillo de segunda mano durante el pasado mes de mayo. El aparato en cuestión era una pieza preciosa que contaba con una robusta carcasa de madera de nogal meticulosamente barnizada y un gran dial de baquelita iluminado por una bombilla interior de un cálido color ámbar. El vendedor del puesto nos aseguró con total firmeza que el circuito interno de válvulas de vacío había sido completamente restaurado por un técnico profesional de la ciudad. Durante las primeras semanas de uso en nuestro hogar el aparato funcionó de forma espléndida sintonizando las principales emisoras de música clásica con una calidez de sonido verdaderamente espectacular y envolvente. Pero la tranquilidad de nuestras tardes de lectura se interrumpió de golpe cuando el receptor comenzó a captar una frecuencia totalmente clandestina, anónima e imposible para la física. El fenómeno comenzó a manifestarse de forma fija durante la madrugada del martes de la semana pasada mientras descansábamos plácidamente en el cuarto principal de la vivienda. Me desperté sobresaltado justo a las 3 de la madrugada debido a un zumbido eléctrico de muy baja frecuencia que vibraba de forma molesta en las tabiquerías del pasillo común.
El sonido provenía directamente del salón comedor de la vivienda, donde el viejo receptor de madera se encontraba completamente apagado y desenchufado de la toma de corriente eléctrica de la pared. Me levanté de la cama matrimonial con mucho cuidado para no despertar a mi pareja y encendí la luz del pasillo por una pura cuestión de precaución física y visual. Al entrar en la estancia descubrí con asombro que el dial de baquelita de la radio brillaba con una intensidad amarillenta muy inusual en mitad de la oscuridad reinante. De los altavoces de tela desgastada brotaba una mezcla de estática densa y de interferencias atmosféricas que aumentaban por momentos la tensión ambiental de toda la casa. Pensé de forma completamente racional que se trataba de algún tipo de carga estática residual acumulada en los viejos condensadores del circuito interno de válvulas. Pero al acercar mi mano derecha al interruptor manual de encendido de la radio, la molesta estática cesó de golpe de forma totalmente limpia y coordinada. En mitad de ese silencio sepulcral y repentino, un murmullo lejano y muy apagado comenzó a emitirse desde el fondo de la frecuencia analógica con una nitidez espantosa. Era una voz masculina y madura que pronunciaba una serie de números aleatorios y de nombres de pila con un tono de voz monótono, plano e inexpresivo. El ritmo de la locución era desesperadamente pausado y regular, como el de las antiguas emisoras de números utilizadas durante la época de la Guerra Fría en el continente europeo. Al principio no presté demasiada atención a las palabras exactas, pensando que la radio simplemente captaba alguna señal internacional de onda corta por un rebote en la atmósfera. Pero el horror absoluto se adueñó de mi mente cuando esa voz ronca pronunció de forma clara e inequívoca mi nombre de pila y mis apellidos reales en mitad del salón. La transmisión continuó desgranando una lista sumamente detallada de los acontecimientos más importantes y privados de mi propia biografía personal con una precisión matemática y aterradora. La voz relató la fecha exacta de mi nacimiento, el nombre de mi primer colegio público y los detalles más confidenciales de mi historial médico de la infancia. Se me congeló la sangre en las venas de golpe mientras escuchaba impotente aquella aberración radiofónica en mitad de la noche gélida del salón de mi casa. Intenté apagar el aparato girando el potenciómetro de baquelita hacia la izquierda, pero la luz ámbar del dial continuó encendida con total normalidad en el interior de la caja de madera. En un acto de desesperación absoluta tiré con fuerza del cable de alimentación eléctrica de la pared, pero el murmullo de los altavoces no sufrió alteración alguna en su emisión. El volumen de la transmisión comenzó a subir de forma progresiva y descontrolada, inundando cada rincón del piso con aquel eco monocromo, hostil y demente que me aturdía. La voz masculina interrumpió de golpe la lectura detallada de mi pasado y comenzó a narrar todos mis movimientos físicos en tiempo real dentro de la habitación cerrada. La radio decía de forma textual que el oyente se encontraba de pie frente al aparato con la mano derecha temblando por el pánico psicológico del momento. Pasé el resto de la madrugada encerrado en el cuarto de baño con la bombilla principal encendida y el pestillo echado a tope, esperando la ansiada llegada del amanecer urbano. Al día siguiente agarré la radio de madera con unas herramientas fuertes y la metí de cabeza en el contenedor de basura orgánica de la esquina opuesta de la calle. Regresé a mi domicilio convencido de que la pesadilla de la transmisión había terminado por completo al deshacerme de forma definitiva del objeto maldito de la colección retro. Pero la realidad de la anomalía demostró ser muchísimo más demente, persistente y destructiva de lo que mi mente humana era capaz de aceptar en ese momento de la jornada. Me fui a la cama pasadas las 12 de la noche tras comprobar meticulosamente que todas las ventanas y puertas de acceso de la vivienda estaban cerradas con llave. Me desperté sobresaltado exactamente a las 3 de la madrugada debido al mismo zumbido eléctrico de baja frecuencia resonando justo debajo del propio colchón donde dormía. Giré mi cuerpo de forma muy lenta hacia el borde de la cama, sintiendo un pavor absoluto que me impedía incluso respirar con normalidad en mitad de la noche. El viejo receptor de radio de madera no estaba en el contenedor de la calle, sino que se encontraba colocado sobre el suelo justo al lado de mi almohada. El dial de baquelita brillaba con una fuerza cegadora y el altavoz interior emitía la voz ronca con una cercanía física que me heló el pensamiento de golpe.
Pero lo peor de toda la situación no fue comprobar el imposible regreso material del objeto decorativo a las dependencias de mi propia casa de alquiler. Lo peor de todo fue escuchar la terrible frase final que el locutor invisible pronunció con un tono de burla sutil justo antes de que se cortara la línea. La voz aseguró que la cuenta atrás de mi existencia biológica había entrado en su fase final de emisión y que el programa definitivo terminaría mañana por la noche. Actualmente me encuentro redactando este alarmante testimonio desde la recepción abierta 24 horas de una comisaría de policía del centro de la gran ciudad. He abandonado el piso de alquiler de forma definitiva con lo puesto y he dejado todas mis pertenencias personales abandonadas en el interior de los armarios empotrados. Los agentes de guardia me miran con caras de pánico y desconfianza pensando con ligereza que sufro algún tipo de brote psicótico severo por falta de sueño reparador. Yo sé perfectamente que no estoy loco y que la transmisión analógica de la radio vieja continúa buscando incansablemente mi frecuencia personal en el mapa de la región. Vivo con el miedo constante de escuchar cualquier tipo de ruido blanco de estática en los altavoces de mi propio coche o en el terminal del teléfono móvil. Me muero de miedo al pensar en la terrible posibilidad de que al llegar la próxima madrugada del calendario la radio comience a narrar los detalles de mi muerte. El verdadero peligro de las carreteras secundarias durante la madrugada profunda no reside en los animales salvajes que cruzan de forma inesperada el asfalto, ni en la terrible posibilidad de quedarse sin combustible en mitad de la nada más absoluta. El auténtico terror de la noche es descubrir de golpe que el trayecto que realizas en total soledad está siendo monitorizado por algo que desafía por completo las leyes de la física y de la lógica humana. Todo comenzó a finales del pasado mes de enero, cuando regresaba a mi casa a altas horas de la madrugada tras cubrir un agotador turno de noche en mi puesto de trabajo habitual. Conducía mi vehículo particular, un viejo modelo utilitario de los años 90 que siempre había funcionado de forma impecable y segura, por una carretera local rodeada de densos bosques de pinos. La luna llena se ocultaba constantemente tras unos nubarrones oscuros y pesados, dejando la calzada sumida en una penumbra absoluta que solo rompía el haz amarillento de mis faros delanteros. Pasadas las 3 de la madrugada, encendí la radio del coche para intentar combatir el cansancio físico que amenazaba con cerrar mis párpados, pero los altavoces de las puertas solo emitían una estática densa, molesta, gélida y cortante. Ajusté el espejo retrovisor interior con los dedos de la mano derecha para comprobar la situación de la calzada trasera por una pura rutina de seguridad vial y de atención. En mitad de la oscuridad total del asfalto que iba dejando atrás con el avance del coche, noté una pequeña anomalía luminosa parpadeando de forma sutil en la lejanía. Eran 2 puntos de luz blanquecina y fría que recordaban levemente a los faros de un coche clásico, pero que se encontraban situados a una altura del suelo completamente inusual. Las misteriosas luces estaban suspendidas a casi 3 metros de elevación respecto a la superficie de la carretera comarcal por la que yo transitaba solo. Al principio pensé de forma totalmente racional que se trataba de un camión de gran tonelaje que llevaba las luces de posición elevadas, o de un tractor agrícola de la zona. Sin embargo, al observar fijamente el cristal del retrovisor durante un minuto entero de marcha, descubrí un detalle mecánico que me heló la sangre en las venas por completo. Las luces no daban botes ante las irregularidades del terreno bacheado, ni variaban de distancia respecto a mi parachoques trasero, manteniendo una fijeza matemática perfecta e imposible. Decidí aumentar la velocidad de mi vehículo de forma progresiva por seguridad, pasando de 80 a 120 km por hora en un tramo largo de línea recta. El viejo motor del coche rugía con fuerza en mitad de la noche de invierno, pero las extrañas luces del retrovisor reaccionaron al instante de forma totalmente coordinada. Dieron un salto visual brusco y se colocaron a escasos 10 metros de mi cristal trasero, inundando todo el habitáculo interior del coche con un resplandor gélido. El brillo de aquella presencia era tan intenso y puro que eliminaba por completo todas las sombras del salpicadero, tiñendo el tejido textil de los asientos de un color gris enfermo. Intenté mirar directamente por la ventanilla trasera girando el cuello sobre el asiento,
Pero al hacerlo sufrí un choque psicológico brutal que casi me hace perder el control del coche. Al mirar hacia atrás con mis propios ojos de forma directa, la carretera estaba completamente vacía, oscura y desierta. No había ningún vehículo, ni luces, ni rastro de vida material en el asfalto. Volví a clavar la mirada en el pequeño espejo retrovisor interior con el corazón latiendo con una fuerza descomunal en la zona de la garganta por los nervios. En el cristal del espejo, las luces de la noche seguían allí, pegadas a mi trayectoria y recortando una silueta espantosa en mitad de ese resplandor blanco. Lo que se reflejaba en el vidrio no era la carrocería de un coche moderno ni el chasis pesado de un camión de transporte de mercancías. Era una criatura de dimensiones descomunales, dotada de unas extremidades delgadas e infinitas que se apoyaban de forma alterna en el suelo para avanzar a una velocidad sobrehumana. Los 2 puntos de luz blanca del inicio no eran faros halógenos de coche, sino las cuencas oculares vacías y brillantes de aquella entidad que me acechaba en la sombra. El ser abrió una enorme hendidura horizontal en mitad de su cráneo liso, emitiendo un silbido agudo que comenzó a sintonizarse directamente en los altavoces de mi radio apagada de forma automática. El terror absoluto se adueñó de todos mis músculos y articulaciones, impidiéndome de forma total frenar o desviar la trayectoria del vehículo hacia el arcén de tierra batida de la vía. El silbido de los altavoces se transformó de golpe en una voz ronca y artificial, que comenzó a pronunciar mis datos personales directos a través de la estática del aparato. La voz repetía de forma monótona la matrícula exacta de mi coche, mi dirección particular completa y el número de latidos que le quedaban de vida a mi propio organismo biológico. Presioné el pedal del acelerador a fondo, rozando el límite de la capacidad mecánica del motor de gasolina, mientras las garras de la silueta comenzaban a rayar la chapa exterior del maletero. El impacto físico se sentía completamente real en la estructura del coche, haciendo que la amortiguación trasera se hundiera violentamente contra el suelo de la vía comarcal por el peso. Cerré los ojos con todas mis fuerzas durante un segundo eterno, esperando el impacto definitivo de la criatura que destrozara por completo la carrocería de metal de mi propiedad. En ese preciso instante de desesperación absoluta y de pánico, crucé la señal metálica de entrada al casco urbano de mi localidad y las farolas públicas iluminaron la calzada principal. El resplandor blanco del retrovisor desapareció de golpe y los altavoces de la radio se quedaron sumidos en un silencio sepulcral, limpio, seco y reconfortante para mis oídos. Detuve el coche en mitad de la calle iluminada por las luces de la ciudad, temblando por completo y con la respiración cortada por culpa del pánico cerval que dominaba mi cuerpo. Al bajarme a comprobar los daños exteriores de la estructura, descubrí con horror que la puerta del maletero presentaba unas marcas profundas de quemaduras que coincidían con unos dedos grandes. Actualmente he vendido ese coche particular por un precio ridículo en un concesionario de segunda mano y me niego por completo a volver a sentarme frente a un volante de noche. He retirado todos los espejos y cristales reflectantes de los pasillos de mi casa de alquiler para evitar sufrir la misma visión destructiva y demente antes de irme a dormir. Sé perfectamente que lo que vi en la carretera comarcal no fue una simple alucinación de mi cerebro cansado por las horas de trabajo nocturno en la oficina. Vivo con la terrible certeza psicológica de que esa entidad delgada sigue patrullando los tramos oscuros de la red nacional de carreteras esperando pacientemente mi regreso a la vía. Me muero de pánico al pensar en la posibilidad de que, en cualquier trayecto cotidiano de mi vida actual, al mirar por el retrovisor de reojo en la oscuridad, descubra que las garras invisibles ya están en el asiento de atrás de mi hogar. Mucha gente siente una fascinación profunda, casi magnética, por las casas antiguas abandonadas, viendo en sus muros agrietados, sus tejados hundidos y sus habitaciones vacías un testimonio romántico y nostálgico del paso del tiempo. Mi hermano mayor y yo compartíamos desde la adolescencia esa misma afición por la exploración urbana. Un pasatiempo que con los años nos llevaba a recorrer complejos industriales en desuso, sanatorios apartados en mitad de la montaña y viviendas señoriales devoradas por la maleza del olvido. El pasado mes de abril localizamos una magnífica residencia indiana de principios del siglo XX, situada en una zona boscosa e inhóspita de la periferia municipal.
La propiedad en cuestión llevaba más de 4 décadas totalmente deshabitada debido a un trágico, oscuro y prolongado litigio familiar que había dejado la imponente estructura arquitectónica en el más absoluto abandono institucional. El acceso al recinto exterior fue relativamente sencillo gracias a una brecha abierta en el viejo muro perimetral de piedra caliza que rodeaba el frondoso y asilvestrado jardín. Entramos en la edificación principal a través de una ventana rota de la cocina, encontrando un interior cubierto por una densa capa de polvo gris, muebles carcomidos por la carcoma y un silencio sepulcral que resultaba sumamente incómodo desde el primer segundo. Pasamos más de 2 horas recorriendo con asombro las estancias de las plantas superiores, fotografiando los restos de los papeles pintados de las paredes, las lámparas de araña cubiertas de telarañas y las chimeneas de mármol agrietadas. El verdadero problema de la jornada comenzó cuando decidimos explorar la zona del subsuelo, un espacio que no figuraba en los planos habituales de este tipo de construcciones coloniales de la época. Encontramos una puerta de madera maciza oculta tras los paneles de la biblioteca principal que daba paso directo a una escalera de piedra muy empinada y estrecha. Descendimos con mucha precaución utilizando las linternas de nuestros teléfonos móviles, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más denso, gélido y cargado de una humedad fétida que dificultaba la respiración. Al llegar al fondo descubrimos un sótano abovedado de grandes dimensiones, que había sido utilizado como almacén privado de documentos notariales, testamentos y libros de contabilidad antiguos. En mitad de la estancia, sobre una mesa de despacho devorada por las termitas, se encontraba un grueso cuaderno de cuero negro que llamó poderosamente nuestra atención. Mi hermano agarró el misterioso cuaderno con cuidado para no romper las páginas de papel amarillento y sopló con fuerza para retirar el polvo acumulado en la portada lisa y fría. Al abrir la primera página descubrimos con agrado que se trataba del diario personal del último propietario de la mansión, un terrateniente adinerado que detallaba sus vivencias cotidianas con una caligrafía impecable. Las primeras anotaciones del documento describían transacciones comerciales rutinarias, viajes transatlánticos, compras de ganado y eventos sociales de la alta burguesía de la época. Sin embargo, a medida que avanzábamos en la lectura de las páginas interiores, el tono de la escritura se volvía notablemente errático, confuso, tembloroso y violento. El propietario expresaba un miedo creciente, paranoico y absoluto hacia una presencia invisible que, según sus palabras textuales, habitaba de forma fija en los muros de la planta inferior de su casa. El texto aseguraba con desesperación que la entidad se alimentaba única y exclusivamente de la atención de los vivos, y que cualquiera que leyera sus memorias pasaría de inmediato a convertirse en su nuevo objetivo biológico en el mundo real. Nos tomamos aquellas advertencias manuscritas como una simple muestra de la demencia senil o de la psicosis severa que había sufrido el anciano durante sus últimos años de aislamiento voluntario. Decidimos guardar el cuaderno de cuero en mi mochila particular para poder leerlo con mayor detenimiento, detalle y comodidad en la tranquilidad de nuestro propio piso de estudiantes. Salimos de la mansión abandonada pasadas las 6 de la tarde, justo cuando los primeros tonos anaranjados del crepúsculo comenzaban a teñir las copas de los pinos del bosque cercano. Llegamos a casa cansados por el esfuerzo físico del día, cenamos algo rápido en la cocina mientras comentábamos la jugada y nos fuimos a dormir a nuestros respectivos dormitorios individuales sin sospechar nada malo. El horror absoluto y la verdadera pesadilla tridimensional comenzaron a manifestarse de forma violenta a las 3 de la madrugada en punto, la hora exacta en la que se interrumpe de golpe la calma nocturna. Me desperté de golpe sufriendo una fuerte opresión en la caja torácica, y con una desagradable sensación de ahogo que me impedía articular cualquier palabra o emitir un grito de auxilio. En mitad de la penumbra más absoluta de mi habitación, comencé a escuchar un sonido rítmico, seco y muy molesto que provenía directamente de la mochila que había dejado en el suelo. Era el sonido inconfundible de unas hojas de papel grueso siendo pasadas de forma manual una tras otra con una velocidad pasmosa, regular y violenta. Encendí la lámpara de la mesita de noche con la mano completamente temblorosa por la sorpresa y apunté con la mirada hacia la esquina oscura del cuarto. La mochila de lona se encontraba completamente abierta,
con la cremallera reventada, y el diario de cuero negro estaba suspendido en el aire a unos centímetros del suelo de tarima flotante. Las páginas del cuaderno se movían solas de forma frenética, como si un viento invisible, furioso e inteligente estuviera hojeando el documento en mitad de la estancia completamente cerrada. De repente, el movimiento de las páginas se detuvo en seco en la última hoja del diario, la cual se encontraba totalmente en blanco cuando la revisamos en el sótano de la mansión. Una mancha de un líquido espeso, oscuro, brillante y fétido comenzó a filtrarse desde el centro del papel amarillento, formando una serie de letras manuscritas en tiempo real ante mis ojos. La caligrafía que se estaba dibujando con total nitidez no era la del antiguo propietario indiano de la vivienda colonial del norte del país. Las letras reproducían de forma milimétrica mi propia firma personal, y detallaban con una precisión matemática la hora exacta de mi fallecimiento biológico durante esa misma noche. Un siseo húmedo, gélido y hostil descendió desde la moldura del techo de yeso, inundando todo el habitáculo de la habitación con un olor pestilente a carne podrida y a tierra húmeda de cementerio abandonado. Salí del dormitorio dando un grito desesperado de terror absoluto, entré como un torbellino en el cuarto de mi hermano para pedirle ayuda y descubrí que su cama estaba vacía y deshecha. En mitad del colchón de su habitación se encontraba el mismo diario de cuero negro, abierto por una página que mostraba su nombre completo cubierto por completo por el líquido negro. No he vuelto a saber nada de mi hermano desde aquella fatídica madrugada de invierno, y la policía local ha catalogado su caso como una desaparición voluntaria sin indicios de violencia. Yo sé perfectamente que la cosa del sótano ha reclamado su primera deuda biológica, y que se encuentra en este momento esperando pacientemente a que se cumpla el plazo de mi propia anotación. He intentado quemar el cuaderno de cuero 3 veces consecutivas en una hoguera exterior, pero el objeto siempre regresa intacto al interior de mi mochila al llegar la medianoche. Vivo con el pánico cerval de que, al mirar la última página del documento antes de intentar cerrar los ojos, descubra que el segundero de mi existencia ha llegado a cero. En la era hiperconectada en la que nos encontramos inmersos hoy en día, nos hemos acostumbrado de forma definitiva a que todas las comunicaciones humanas sean instantáneas, digitales, asépticas y perfectamente rastreables a través de servidores mundiales. Sin embargo, existe un pequeño rincón de la telefonía vintage que aún conserva un aire analógico, misterioso y nostálgico: los antiguos teléfonos fijos equipados con contestador automático de cinta magnética y casete físico. Adquirí uno de estos terminales telefónicos. Un robusto y pesado modelo de mediados de los años 80 con una elegante carcasa de baquelita negra brillante, con el único objetivo de instalarlo como pieza de decoración en el despacho de mi nueva casa de alquiler. Me fascinaba a nivel estético el sonido puramente mecánico que emitía el casete al rebobinar la cinta magnética y el parpadeo constante de su pequeño piloto de luz roja que avisaba de la existencia de un mensaje entrante. Durante los primeros meses de uso en el hogar, el aparato funcionó simplemente como un elemento de coleccionismo curioso que solo recibía esporádicas llamadas comerciales equivocadas. Pero todo cambió de forma radical a mediados del pasado mes de febrero, cuando el viejo contestador comenzó a registrar una serie de mensajes procedentes de una línea del todo inexistente para la compañía telefónica. Me desperté de golpe a las 3 de la madrugada en punto debido a la manifestación de un pitido agudo, seco, intermitente y muy molesto que resonaba con fuerza al fondo del pasillo principal de la vivienda. Era el aviso acústico original del teléfono fijo indicando que alguien acababa de dejar un nuevo mensaje de voz grabado en la cinta de casete interna del dispositivo. Me levanté de la cama matrimonial arrastrando los pies debido al cansancio físico acumulado de la semana y acudí al despacho completamente descalzo, sintiendo el suelo de tarima flotante inusualmente gélido para la época. En mitad de la penumbra más absoluta de la estancia, el piloto rojo del contestador analógico parpadeaba con una cadencia frenética, alocada y un brillo casi violento que iluminaba las paredes de yeso. Presioné el botón de reproducción con el dedo índice y el mecanismo de ruedas internas comenzó a girar de inmediato, emitiendo un siseo denso de estática pura y polvo acumulado. Pensé en un primer momento, intentando mantener la calma de forma racional,
que se trataría de alguna broma pesada de mal gusto de madrugada o de un error de la centralita. Tras unos eternos segundos de interferencias cortantes y ruidos blancos, una voz ronca, profundamente metálica y carente de cualquier tipo de entonación biológica o humana, comenzó a reproducirse por el pequeño altavoz frontal. La voz no emitía un discurso común ni frases coherentes de inicio, sino que pronunciaba de forma pausada y robótica una serie de coordenadas geográficas complejas y cifras matemáticas de alta precisión. Pero el horror psicológico, físico y absoluto se adueñó de mi mente cuando la extraña locución interrumpió la lectura de los números para pronunciar con total claridad mi nombre completo y mis apellidos reales. La grabación de la cinta continuó describiendo con una exactitud milimétrica e imposible la distribución arquitectónica de mi propia casa de alquiler, y lo que yo estaba haciendo en ese preciso instante de la noche. La tétrica voz del contestador aseguró de manera textual y fría que el oyente se encontraba en ese momento de pie en el despacho, completamente descalzo y con la mano derecha apoyada sobre la mesa de madera. Se me congeló la sangre en las venas de golpe mientras el altavoz emitía un silbido agudo de alta frecuencia que vibraba de forma física en los cristales de la ventana del cuarto. Intenté detener la reproducción del casete pulsando repetidamente el botón de parada, pero las ruedas plásticas de la cinta magnética siguieron girando de forma totalmente descontrolada y ajena a mis órdenes mecánicas. En un acto de puro pánico psicológico y supervivencia, tiré con fuerza del cable de la línea telefónica y desenchufé el transformador eléctrico de la toma de corriente de la pared del despacho. A pesar de haber cortado por completo toda fuente de energía material y conexión con el exterior, el piloto rojo continuó brillando en la oscuridad y la voz ronca subió de volumen progresivamente. La transmisión finalizó su emisión nocturna con una frase lapidaria que me heló el pensamiento y la cordura. La línea ya está abierta de forma definitiva y la distancia física disminuye cada noche. Pasé el resto de la madrugada en vela, sentado en el sofá del salón comedor con todas las luces de la vivienda encendidas por pura precaución y miedo a la oscuridad. Al amanecer, agarré el teléfono de baquelita negra con rabia, corté todos sus cables de conexión con unas tijeras fuertes y lo arrojé sin miramientos al fondo de un contenedor de reciclaje metálico de la calle. Regresé a mi apartamento convencido de que al deshacerme del soporte físico de la anomalía la pesadilla de la estática habría terminado para siempre en mi vida. Sin embargo, la realidad de la maldición demostró ser muchísimo más persistente, destructiva y real de lo que la lógica humana o la ciencia son capaces de aceptar en sus teorías. Me fui a la cama pasadas las 12 de la noche tras comprobar meticulosamente que todas las ventanas y puertas de acceso estaban cerradas y tras atrancar la puerta del dormitorio con el pestillo de metal. Me desperté sobresaltado exactamente a las 3 de la madrugada debido al eco del mismo pitido agudo y metálico resonando con una nitidez espantosa justo al lado de mi propia almohada. Giré la cabeza de forma muy lenta hacia la mesita de noche, sintiendo un pavor cerval en el pecho que me impedía articular cualquier palabra o respirar con normalidad en la cama. El antiguo teléfono fijo de baquelita negra se encontraba colocado allí, intacto, sin cables, sin estar conectado a ninguna parte y con su piloto rojo parpadeando con fuerza. El altavoz comenzó a emitir de forma automática la voz ronca de la noche anterior, pero esta vez el siseo de la estática de fondo no era un ruido lejano e indiferente. El sonido de las interferencias imitaba a la perfección el ritmo pausado y tenso de mi propia respiración biológica en mitad de la penumbra gélida de la habitación. La transmisión aseguró con un tono de burla sutil que la llamada ya se había completado con éxito, y que el emisor se encontraba en ese mismo momento cruzando el pasillo de la casa. Actualmente me encuentro redactando este alarmante testimonio en el interior de una habitación de hotel del centro urbano, habiendo abandonado el piso de alquiler con lo puesto esa misma noche. He tomado la decisión drástica de dar de baja todas mis líneas telefónicas, y he retirado cualquier dispositivo electrónico capaz de grabar o reproducir sonido de mi entorno cotidiano. Sé perfectamente que lo que experimenté en mi propio hogar no fue una simple alucinación auditiva provocada por el cansancio o el estrés acumulado de la jornada laboral.
Vivo desde entonces con la terrible certeza psicológica de que esa entidad delgada utiliza las viejas frecuencias analógicas del pasado para localizar mi posición en el mapa. Me muero de pánico al pensar en la espantosa posibilidad de que, la próxima vez que escuche un pitido electrónico cualquiera en mitad de la calle, la voz me susurre directamente al oído: el agua siempre ha sido considerada un símbolo universal de pureza, renovación y vida en prácticamente todas las culturas de la historia de la humanidad. Pero quienes habitan en los entornos rurales del interior de la península ibérica, saben perfectamente que los pozos antiguos custodian secretos oscuros que jamás deberían salir a la superficie de la tierra. La pasión por el coleccionismo de antigüedades, la arquitectura tradicional de muros gruesos y la restauración minuciosa de propiedades abandonadas con encanto retro-vintage me llevó a interesarme por un pequeño terreno rústico situado en las afueras de un tranquilo municipio de la provincia castellana. La parcela en cuestión albergaba una pequeña edificación agrícola abandonada y, en mitad del patio central cubierto por una densa capa de maleza asilvestrada, un hermoso pozo de piedra caliza con brocal de hierro forjado que databa de finales del siglo XIX. La estructura de sillería se encontraba parcialmente oculta bajo las hiedras y enredaderas silvestres, pero conservaba intacta su vieja polea metálica, completamente oxidada por el paso del tiempo y las intensas lluvias de los inviernos castellanos. Durante las primeras semanas de la primavera, las labores de limpieza del terreno transcurrieron con una normalidad absoluta, reconfortante y muy agradable para mi mente fatigada. Sin embargo, a mediados del pasado mes de mayo, la apacible calma del entorno rural se interrumpió de golpe debido a una anomalía acústica que terminaría por destruir mi salud mental para siempre. Me encontraba retirando con paciencia las ramas secas acumuladas junto al brocal de sillería pasadas las 7 de la tarde. Justo cuando la mortecina luz del crepúsculo comenzaba a proyectar sombras alocadas y alargadas sobre los muros de piedra del patio central. En mitad del silencio absoluto del campo abierto, comencé a percibir un sonido sutil, rítmico, seco y apagado que ascendía de forma vertical desde el fondo mismo de la perforación subterránea. Era un murmullo denso que recordaba lejanamente al goteo constante de un grifo defectuoso, pero que avanzaba con una cadencia mecánica inusual, similar al tic-tac de un mecanismo de relojería analógico sumergido en el agua profunda. Al principio no le di la mayor importancia al asunto de forma racional, pensando que el ruido se debía simplemente al filtrado natural de las corrientes freáticas subterráneas tras las últimas tormentas de la estación. Pero al acercar mi oído derecho a la oquedad oscura de la piedra caliza, descubrí un detalle físico que me heló el pensamiento de golpe y me hizo retroceder un paso de inmediato en el suelo de tierra batida. El agua del fondo del pozo, situada a casi 10 metros de profundidad, no reflejaba la luz crepuscular del cielo ni vibraba con el eco de mis movimientos. Se encontraba estancada, negra y completamente sólida, como un espejo de obsidiana densa que absorbía por completo cualquier haz luminoso del exterior. Encendí la potente linterna halógena de mi equipo de trabajo con la mano derecha completamente temblorosa por la sorpresa y apunté de forma directa hacia el interior del cilindro de sillería húmeda. El brillo del dispositivo electrónico eliminó la penumbra del cuarto de piedra al instante, revelando que el nivel del agua líquida había desaparecido por completo para dar paso a una masa de fango oscuro, espeso y brillante. En mitad de esa superficie lodosa, no se apreciaba ningún tipo de corriente biológica real, pero el sonido del murmullo acústico cesó de forma limpia y coordinada al contacto con el haz de luz blanca de la linterna. Sonreí aliviado en mitad de la tarde, convencido de que todo se trataba de una simple ilusión auditiva provocada por el cansancio físico de la dura jornada de limpieza y el eco del viento en la cavidad de piedra. Apagué la linterna de golpe y coloqué una pesada losa de hormigón armado sobre la abertura del pozo para evitar que los animales de la zona pudieran sufrir un accidente o caer al interior por un descuido nocturno. Fue en ese preciso instante de penumbra total cuando el murmullo de las profundidades regresó con una nitidez espantosa, agresiva e imposible, pero esta vez el eco no se ponía a imitar un goteo constante de agua líquida. Con el paso de las jornadas consecutivas de la semana,
El volumen del misterioso siseo subterráneo comenzó a aumentar de una forma verdaderamente alarmante, insoportable y descontrolada para mis oídos cansados. El sonido ya no requería que me aproximara al patio exterior para ser percibido, sino que atravesaba los gruesos muros de piedra de la vivienda principal, retumbando en mi propio cráneo durante las 24 horas del día. El horror absoluto y psicológico llegó durante la madrugada del jueves, cuando me desperté de golpe exactamente a las 3 de la mañana sintiendo una fuerte opresión en la caja torácica y un frío ambiental gélido que entumecía mis dedos. En mitad del silencio sepulcral de mi dormitorio principal, comencé a escuchar que el murmullo acústico ya no provenía de la parcela exterior, sino que se emitía con total claridad en el interior del pasillo común de mi propia casa. Era una voz ronca, profundamente metálica, distorsionada y carente de cualquier entonación biológica o humana que pronunciaba de forma pausada mis datos personales más íntimos a través de la estática. La voz desgranó mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y los detalles confidenciales de mi biografía personal con una precisión matemática y aterradora. Intenté mantener la calma de forma desesperada aferrándome a las sábanas de la cama matrimonial con los dedos completamente agarrotados por el pánico. Pero la transmisión invisible interrumpió su lectura detallada del pasado para narrar mis movimientos físicos en tiempo real dentro del cuarto cerrado. El eco que vibraba en las paredes de yeso aseguró de forma textual que el oyente se encontraba despierto, inmóvil y con la respiración cortada debido al pánico cerval que dominaba por completo su mente y su cordura. En un acto de desesperación absoluta y pura supervivencia, me levanté de la cama, encendí todas las lámparas de la vivienda y acudí al patio exterior dispuesto a sellar definitivamente el brocal con una mezcla de cemento rápido. Al salir al exterior bajo la fría luz de la luna llena de primavera, descubrí con horror que la pesada losa de hormigón que había colocado sobre la abertura se encontraba partida limpiamente por la mitad, como si una fuerza física descomunal hubiera empujado la estructura desde el fondo del subsuelo. Del interior del pozo de piedra ascendía un aire pestilente con olor a carne podrida, fango estancado y tierra húmeda de cementerio abandonado que me revolvió el estómago al instante, obligándome a taparme la boca. Al asomarme con cautela al borde del brocal con la linterna halógena encendida, descubrí que la masa de lodo negro del fondo había ascendido de forma progresiva por las paredes de sillería, deteniéndose a escasos centímetros de la superficie exterior de la tierra. En mitad de esa negrura espesa, densa y brillante, dos puntos de luz blanquecina y fría, similares a los faros de un vehículo clásico pero carentes de pulso biológico real, me miraban fijamente desde la penumbra. Una extremidad delgada, infinitamente larga y esquelética, compuesta de una materia oscura que parecía absorber la luz de mi propia linterna, comenzó a emerger de la cavidad lodosa para apoyarse en el borde de piedra caliza. La criatura emitió un silbido agudo de alta frecuencia que se sintonizó de forma instantánea en mi cerebro, susurrando una última frase lapidaria antes de que el pánico absoluto me obligara a huir del lugar corriendo a toda prisa. El plazo de la condena de 15 años se ha cumplido en el mundo exterior de forma definitiva, y tu cuerpo joven es el nuevo recipiente elegido para la libertad de la sombra. Actualmente me encuentro redactando este alarmante testimonio en el interior de mi coche particular, con el motor encendido en mitad de una gran avenida iluminada del centro urbano de la gran ciudad de la región. He abandonado la propiedad rural de forma definitiva con lo puesto, dejando todas mis pertenencias personales abandonadas en los armarios empotrados y las llaves tiradas en el suelo del pasillo común. Sé perfectamente que no puedo volver a dormir en ninguna habitación oscura ni acercarme a ninguna fuente de agua estancada durante el resto de mi existencia en este planeta por una pura cuestión de supervivencia. El más mínimo parpadeo de las farolas de la calle o el reflejo accidental de las luces de otros coches en el espejo retrovisor del vehículo me provoca unos ataques de pánico espantosos e incontrolables que me ahogan. Vivo con la terrible certeza psicológica de que las sombras que habitan en los pozos antiguos del entorno rural no son simples leyendas populares de la historia tradicional del pasado. Me muero de miedo al pensar en la espantosa posibilidad de que, al llegar la próxima madrugada del calendario, lo que camine libremente por el mundo real bajo mi propio nombre sea la cosa del pozo.
La fascinación por el automovilismo clásico y las piezas mecánicas descatalogadas a menudo empuja a los aficionados a recorrer kilómetros enteros en busca de cementerios de metal. Mi pasión por la restauración de vehículos de los años 80 y 90 me llevó a visitar, a mediados del pasado mes de marzo, un enorme desguace de vehículos industriales y turismos abandonado en la periferia de una pequeña localidad industrial. El recinto, cerrado al público desde hacía más de una década debido a una serie de quiebras financieras y accidentes laborales no esclarecidos, era un auténtico laberinto de carrocerías oxidadas, neumáticos agrietados y chapa retorcida devorada por las zarzas silvestres. Conseguí adentrarme en el perímetro exterior saltando una sección de la valla metálica que se encontraba vencida por el peso de la maleza, con el único propósito de localizar componentes estéticos originales para un proyecto de restauración personal. Durante las primeras horas de la tarde, la exploración transcurrió en mitad de una calma absoluta, rodeado de un silencio denso y el olor característico a aceite de motor estancado, gasolina vieja y hierro húmedo bajo el sol poniente. Sin embargo, la tranquilidad de la jornada se truncó de golpe cuando decidí adentrarme en la zona central del recinto, donde se acumulaban los vehículos que habían sufrido los impactos más violentos y destructivos en la red de carreteras de la provincia. Me encontraba revisando el salpicadero carcomido de un viejo sedán familiar de diseño minimalista pasadas las 7 de la tarde. Justo cuando los primeros tonos anaranjados y grises del crepúsculo comenzaban a difuminar las siluetas de los coches apilados. En mitad del silencio sepulcral que dominaba el paisaje de chatarra, comencé a escuchar un eco sutil, rítmico y sumamente perturbador que brotaba del interior de una hilera de vehículos aplastados a escasos metros de mi posición física. Era un sonido sibilante y quebrado. Un lamento ahogado y constante que recordaba al llanto de una persona desamparada en mitad de la penumbra, pero que avanzaba con una cadencia mecánica inusual, perfectamente acompasada con el siseo del viento entre los radiadores rotos. Al principio intenté mantener la cabeza fría y aplicar un razonamiento lógico, pensando que el ruido era provocado por el flujo de aire que silbaba a través de las lunas rotas o por el asentamiento natural de las pesadas estructuras metálicas tras el invierno. Encendí la linterna de mi equipo de exploración con la mano derecha temblorosa por la sorpresa y apunté con el haz de luz blanca directamente hacia el origen de la emisión acústica en mitad de la chatarra. El brillo del dispositivo electrónico eliminó las sombras de la pila de vehículos al instante, revelando la carrocería deformada de un antiguo modelo utilitario cuyo techo se había hundido por completo contra los asientos delanteros debido a un impacto frontal severo. Al aproximar mi rostro a la ventanilla desprovista de cristal, descubrí un detalle físico que me heló el pensamiento de golpe y me obligó a retroceder de inmediato sobre el suelo de tierra batida y cristales rotos. El habitáculo interior, cubierto por una densa capa de polvo, moho y óxido, se encontraba completamente vacío de cualquier rastro material o biológico. Pero el volante de plástico y las agujas analógicas del cuadro de instrumentos vibraban de forma violenta a un ritmo constante, exactamente a la misma frecuencia que el lamento acústico que inundaba el aire del desguace. Al contacto directo con el haz de luz blanca de mi linterna, el llanto cesó de forma limpia y coordinada, dejando el entorno sumido en un silencio gélido e incómodo que aceleró mis pulsaciones de forma instantánea. Sonreí de manera forzada e ingenua en mitad de la tarde, intentando autoconvencerme de que todo se trataba de una simple alucinación auditiva provocada por el cansancio acumulado de la semana y la sugestión psicológica de encontrarme en un entorno tan hostil. Apagué la linterna de golpe y tomé la firme decisión de abandonar el cementerio de coches antes de que la noche cerrada complicara el regreso a mi vehículo particular. Fue en ese preciso instante de penumbra absoluta cuando el llanto del habitáculo regresó con una nitidez espantosa, agresiva e imposible, pero esta vez el sonido no se limitaba a emitirse desde el interior del utilitario aplastado. El lamento comenzó a replicarse de forma encadenada en las alarmas apagadas, los claxones oxidados y los altavoces rotos de todos los coches circundantes de la hilera, creando un eco ensordecedor que retumbaba con una fuerza descomunal en el interior de mi propio cráneo. Con el paso de los días consecutivos de la semana, la pesadilla acústica abandonó el recinto industrial para instalarse de forma fija en mi propia rutina diaria dentro de mi casa de alquiler.
El sonido ya no requería la presencia física de chatarra para manifestarse, sino que se filtraba a través de las tuberías, los electrodomésticos y los tabiques de yeso del inmueble, destruyendo mi descanso nocturno por completo. El horror absoluto y definitivo llegó durante la madrugada del pasado martes, cuando me desperté de golpe exactamente a las 3 de la mañana sintiendo una fuerte opresión en la caja torácica y una sequedad de boca molesta que me impedía respirar con normalidad. En mitad de la penumbra gélida de mi dormitorio principal, comencé a escuchar que el llanto mecánico ya no era un murmullo lejano que recorría el pasillo común, sino que se emitía con una nitidez espantosa a escasos centímetros de mi propia almohada. Una voz ronca, profundamente metálica, artificial y carente de cualquier modulación biológica comenzó a intercalarse entre los lamentos para pronunciar, de forma pausada y monótona, todos los detalles de mi biografía personal. La voz desgranó mi nombre de pila, mis apellidos reales, mi dirección actual y, con una precisión matemática que me heló la sangre, una cuenta atrás detallada de los latidos biológicos que le quedaban de vida a mi propio organismo. Intenté gritar para pedir auxilio o mover los brazos para encender la lámpara de la mesita de noche. Pero mi cuerpo se encontraba completamente petrificado e inmóvil sobre el colchón debido a un pánico cerval e incontrolable que bloqueaba mis articulaciones. Al clavar la mirada en la esquina oscura del dormitorio, noté que la penumbra comenzaba a adquirir un relieve tridimensional, materializándose en una silueta delgada, infinitamente larga y antropomórfica que sobresalía del armario empotrado. La entidad avanzó de forma horizontal flotando sobre el suelo de tarima, extendiendo unas extremidades esqueléticas compuestas de una materia oscura que absorbía la poca claridad que se filtraba por las rendijas de la persiana. 2 puntos de luz blanquecina y fría, idénticos a los faros halógenos de un coche clásico en mitad de la niebla, brillaban con fijeza matemática en mitad de su cráneo liso, mirándome con una hostilidad que destruyó los últimos vestigios de mi cordura mental. La criatura emitió un silbido agudo que se sintonizó directamente en mi cerebro, susurrando una frase lapidaria antes de desvanecerse en el aire gélido de la estancia. La chatarra no olvida el impacto del final, y tu trayectoria ha entrado en la zona de desguace definitiva. Actualmente me encuentro redactando este alarmante testimonio en el interior de mi coche particular, con el motor encendido en mitad de una gran avenida iluminada del centro urbano de la ciudad por pura necesidad de supervivencia. He abandonado mi vivienda de alquiler con lo puesto esa misma noche, dejando las llaves tiradas en el suelo del pasillo y todas mis pertenencias personales abandonadas en el interior de los armarios. Sé perfectamente que no puedo volver a dormir en ninguna habitación oscura, ni sentarme en un vehículo con las luces apagadas durante el resto de mi existencia en este planeta. El más mínimo parpadeo de las farolas públicas de la calle o la proyección accidental de una silueta en el espejo retrovisor interior me provoca unos ataques de pánico espantosos que me cortan la respiración por completo. Vivo con la terrible certeza psicológica de que lo que encontré en mitad de aquel cementerio de metal no fue una ilusión de mi cerebro cansado. Me muero de miedo al pensar en la espantosa posibilidad de que, al llegar la próxima madrugada del calendario, cuando el segundero de mi reloj digital marque de nuevo las 3 de la mañana, el lamento del desguace se apague para siempre junto con mi propio corazón. Y hasta aquí el metraje de hoy. Si alguna de estas historias ha conseguido que mires de reojo esa esquina oscura de tu habitación, o si a partir de ahora vas a revisar 2 veces el espejo retrovisor cuando conduzcas en total soledad por la carretera, dale a me gusta y déjame en los comentarios cuál de estos relatos te ha helado la sangre por completo. Me interesa mucho saber si alguno de vosotros ha experimentado alguna vez ese siseo en mitad de la noche. Si es la primera vez que caminas por este rincón maldito de Internet, te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Solo así sabrás con exactitud cuando volvemos a abrir la puerta del sótano. No olvides compartir este video con alguien a quien quieras arruinarle el descanso nocturno, ya sabes que a la penumbra le encanta expandirse. Por ahora, apaga las pantallas, comprueba el pestillo de la puerta y, si empiezas a escuchar un tic-tac rítmico que no pertenece a ningún reloj de tu casa, reza para que solo sea tu imaginación. Nos vemos en el próximo escenario del crimen. Si es que la próxima madrugada os permite despertar. Hasta entonces, intentad dormir.
Si podéis,